Lina observaba el cielo rojo desde una plataforma que flotaba suavemente sobre un balcón de piedra clara. Debajo de ella, la enorme ciudad de Aurion brillaba con luces verdes y azules, mientras pequeñas naves cruzaban el aire como insectos luminosos. Nadie miraba hacia arriba. Para todos, ella ya no contaba. Desde la explosión en el puerto espacial que dañó su espalda, Lina pasó de ser la hija admirada del gobernante a convertirse en un problema incómodo. Los mejores doctores, máquinas avanzadas y curadores modernos intentaron ayudarla, pero ninguno logró que volviera a mover las piernas. Su padre, el señor de Aurion, comenzó a ofrecerla en matrimonio como si fuera un objeto valioso. Guerreros de otros mundos, líderes ricos y científicos poderosos escucharon la propuesta. Pero al verla sentada, inmóvil y frágil, todos se marcharon. Lina escuchaba cada comentario cruel detrás de las puertas. Aprendió a guardar silencio y a fingir que no le dolía. Por las noches, soñaba con caminar entre los jardines flotantes como antes. Un día, mientras el sol naranja bajaba detrás de las torres de cristal, 2 soldados empujaron a un hombre dentro de la terraza. Era humano. Vestía ropa vieja, tenía las manos manchadas de grasa y olía a metal quemado. Aquí está, dijo uno de los guardias. Por orden del gobernante, ahora es tu esposo. Lina levantó los ojos con calma. El hombre se veía nervioso, pero no asustado. Me llamo Mateo, dijo despacio. No quiero obligarte a nada. Aquellas palabras eran nuevas para ella. Nadie le había dado opción antes. Ella respiró hondo. Acércate, pidió. Mateo avanzó con cuidado. Tomó su mano fría entre las suyas calientes. Voy a cuidarte, susurró. Desde ese día, todo cambió. En lugar de lujo silencioso, la habitación de Lina se llenó de ruidos de herramientas. Mateo trajo piezas, pequeños robots de reparación y cables brillantes. Modificó su plataforma flotante para que fuera más suave y estable. También colocó sensores que enviaban impulsos suaves a sus músculos. No sé si funcionará, decía, pero vale la pena intentar. Cada mañana la ayudaba a estirar los brazos, le masajeaba los hombros y hablaba sin parar. Le contaba historias de su infancia en un planeta desierto, donde arreglaba máquinas para ganar comida. Le hablaba de su sueño de construir una nave propia. Por las noches, se sentaba junto a su cama en una manta sencilla. Aquí estoy, le decía siempre. No pienso irme. Mientras tanto, en los pasillos del palacio, los nobles se reían. Ese humano pronto se cansará, decían. Nadie cuida a una princesa rota para siempre. Pero los días pasaban y Mateo seguía allí. Una tarde, una joven sirvienta llamada Nara entró en la habitación con agua fresca. Miró a Lina con timidez. Mi señora, se nota que ahora sonríe más. Lina apenas asintió. Porque alguien por fin me ve, respondió en voz baja. Esa noche, mientras las luces del cielo se apagaban lentamente, Mateo se acercó más de lo normal. Acomodó un mechón de su cabello detrás de la oreja. Eres fuerte, le dijo. Aunque no lo creas. Lina sintió un pequeño temblor recorrer su cuello. Algo que llevaba mucho tiempo dormido parecía despertar. No era movimiento todavía. Pero era esperanza. Más tarde, cuando Mateo se quedó dormido en su manta, Lina observó el techo brillante y pensó que su vida ya no era una jaula de oro. En otro rincón del palacio, 2 consejeros hablaban en secreto. El humano está cambiando todo, murmuró uno. Habrá problemas si la princesa empieza a recuperar poder, respondió el otro. Mientras las intrigas crecían en los pasillos, en la habitación sencilla, Lina apretaba lentamente los dedos de su mano. Por primera vez en años, sentía calor en su cuerpo. Y sabía que algo nuevo estaba comenzando. Algunos nobles más crueles decían en voz baja que Mateo pronto la vendería en algún lugar oscuro de los planetas lejanos, ganando dinero con su apellido importante. Pero la verdad, detrás de las puertas cerradas del ala este, era muy distinta. Lina ya no era la joven quieta que pasaba los días mirando el cielo. Mateo, con paciencia dura y manos firmes, había creado ejercicios que nadie en el palacio se atrevió a intentar. Cada mañana,
después de dar migas a los pájaros brillantes que bajaban al balcón, la ayudaba a levantarse. Usaba correas fuertes y soportes de metal hechos por él mismo. No eran máquinas elegantes, sino piezas simples, soldadas con cuidado. La sujetaba por la cintura, la pegaba a su pecho y la sostenía hasta que Lina lograba quedarse de pie unos segundos sola. El dolor volvía como fuego. Antes no sentía casi nada. Ahora ardía. Y aunque gemía y respiraba con dificultad, sonreaba. «Insúltame si hace falta», le decía Mateo. «Aguanta un poco más». Cuando sus piernas fallaban, él la levantaba con cuidado y la llevaba de nuevo a la cama. A veces se quedaba sentado limpiándole el sudor del cuello con un trapo viejo que olía a aceite. Ningún doctor había logrado mover su voluntad. Ese mecánico sí. También la bañaba sin vergüenza, con respeto y calma. Las sirvientas miraban escondidas, horrorizadas. Mateo pasaba la esponja por su piel como si fuera la mujer más importante del universo, no una princesa olvidada. Al principio Lina se ponía rígida, con el rostro caliente de vergüenza. Pero con el tiempo, cada caricia y cada gota tibia despertaban algo dentro de ella. Una noche, mientras Mateo curaba un pequeño corte que uno de los soportes le había hecho en la pierna, Lina habló con voz baja. «No tengo nada para darte, ni riquezas, ni poder, ni un cuerpo sano». Mateo levantó la mirada sorprendido. Se acercó tanto que sus respiraciones se mezclaron. «No quiero nada de eso», dijo. «Te quiero a ti». Ella intentó responder, pero él la besó primero. No fue suave. Fue intenso. Fue real. Lina sintió calor recorrer su espalda y su pecho, como si su cuerpo despertara después de años dormido. Cuando se separaron, ambos respiraban rápido. «Nunca digas que no vales», susurró Mateo. «Para mí eres todo». Afuera, algunos planeaban traiciones. Adentro, Lina sentía que ya nadie volvería a usarla. Esa mañana, el viento trajo polvo rojo desde las colinas. Las banderas del palacio se movían fuerte, como avisando problemas. Pero en el ala este, Mateo ajustaba nuevos soportes alrededor de su espalda. «Hoy vas a dar más pasos», dijo con una sonrisa cansada. «Hoy les vamos a demostrar que no pueden romperte». Lina respiró profundo. El metal estaba frío, pero su mirada ardía. Se apoyó en él. Dio un paso. Luego otro. Dolía. Pero estaba viva. Cuando una pierna avanzó completa antes de caer, Mateo la atrapó rápido y la levantó como si fuera un tesoro. La llevó a la cama, y Lina temblaba, no de miedo, sino de fuerza nueva. «Lo hiciste», dijo él con orgullo. Ella lo miró con los ojos brillantes. «Lo hicimos», corrigió. En los pasillos oscuros, los consejeros murmuraban. «La princesa ya no es débil. Ese humano la está cambiando. Ahora es peligrosa». Mientras el palacio llenaba de rumores, en la habitación sencilla Lina apretaba la mano de Mateo, sintiendo su corazón fuerte bajo sus dedos. Sabía que el camino sería duro. Pero ya no estaba sola. Y esta vez, iba a levantarse. «¿Y si me caigo?», susurró Lina, con miedo apretándole la garganta. Mateo sonrió con calma. «Te levanto. Y volvemos a intentar». Sus pasos sonaban lentos sobre el piso pulido. 1, 2, 3. Un dolor fuerte cruzó su cadera y casi gritó. Mateo la sostuvo por detrás, respirando con ella. 4, 5. Un fuego subió por su espalda. Lina se aferró a sus brazos como si fueran una armadura viva. 6, 7. Una risa loca escapó de su boca, mezclada con un gemido. Sentía dolor. Pero sentía. Cuando el 10º paso terminó en un tropiezo fuerte, Mateo la levantó antes de que cayera. Su sudor mojaba la tela de su bata. Apoyó su frente contra la de ella. Lina soltó una carcajada con lágrimas. «¿Lo logramos?» «Lo lograste tú», respondió él con orgullo. Pero en el pasillo ya no había silencio.
3 figuras cubiertas con capas oscuras esperaban bajo la luz débil. El más alto mostró un papel sellado. Por orden del gobernante, la princesa Lina será llevada a la torre médica. Desde ahora queda bajo control del palacio. El humano debe retirarse. Mateo bajó despacio a Lina al suelo. Ella, temblando pero de pie, los miró firme. No voy a ningún lugar sin mi esposo. Sus deseos no importan, respondió uno frío. Es decisión del poder central. Mateo dio un paso al frente. Si la tocan, no salen vivos. Las manos de los guardias fueron hacia sus armas. Lina sintió la sangre correr fuerte. En ese momento, algo voló desde la sombra. Un cuchillo se clavó en el cuello de uno de los hombres. Cayó sin hacer ruido. Del fondo del corredor aparecieron varias personas, sirvientes, técnicos, incluso un cocinero con harina en la ropa. Todos llevaban herramientas como armas. Mateo es uno de los nuestros, gritó el cocinero levantando su cuchillo. El palacio explotó en gritos. Alarmas antiguas comenzaron a sonar por todas partes. Mientras unos guardias cerraban puertas, otros trabajadores abrían pasajes secretos. En medio del caos, Lina avanzaba. Ya no flotaba. Caminaba. Mateo la sostenía con sus soportes de metal y su propio cuerpo. Cada vez que temblaba, él la afirmaba. Cada vez que dolía, la besaba en la frente. No más jaulas, murmuró Lina. Mateo le había dado una espada pesada hecha con restos de metal viejo. Sus manos la apretaban con fuerza. Doblaron un pasillo lleno de humo y llegaron a una gran sala. Era el salón principal. Allí estaban los nobles, los guardias y al centro, sentado con desprecio, el gobernante de Aurion. Has manchado nuestro nombre, dijo con voz dura. Todo termina hoy. Mateo avanzó primero con una barra de metal como arma. No. Hoy empieza algo nuevo. El primer guardia cayó con un golpe seco. Detrás, Lina apoyó su espada en el suelo como bastón y avanzó paso a paso. Dolía. Pero no se detuvo. Los nobles retrocedían. Los trabajadores entraban gritando, armados con cuchillos, llaves y palancas. Nadie esperaba que gente sencilla tomara el palacio. Lina llegó hasta el trono. Apuntó la espada al cuello de su padre. Hoy dejo de ser tu objeto. Hoy recupero mi vida. Él escupió al suelo. Fue lo último que hizo antes de que Mateo lo empujara y lo dejara inconsciente. 2 antiguos sirvientes lo arrastraron fuera. Nadie protestó. Lina cayó sobre los cojines dorados, respirando fuerte. Mateo se arrodilló frente a ella y tomó su rostro. Ambos lloraban y reían al mismo tiempo. Lo hicimos, susurró él. Juntos, respondió ella. Sin que nadie nos diga que no podíamos. Alrededor, la gente comenzó a gritar su nombre. Lina. 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 Esa noche, el palacio cambió. Las viejas banderas fueron quemadas. Un nuevo símbolo subió a las torres. Los traidores huyeron o se rindieron. El pueblo salió a celebrar a la princesa que volvió a caminar, sostenida por el hombre que nunca la dejó. Más tarde, en el gran salón ya limpio, Lina descansó la cabeza sobre las piernas de Mateo. Vamos a arreglar todo, dijo ella. Juntos, respondió él. Las estrellas brillaban entre las columnas. Mateo se inclinó y la besó despacio. Ahora Lina no solo caminaba. Ahora avanzaba hacia un futuro que nadie pudo quitarle. La calma no llegó de inmediato. Después de la noche en que el palacio cambió de manos, Aurion quedó suspendida en un silencio raro, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. El humo aún salía de algunos corredores. El eco de las alarmas apagadas seguía vibrando en las paredes. Nadie sabía con certeza qué vendría después. Lina despertó al amanecer, envuelta en una luz suave que entraba por los ventanales altos del salón principal. Durante unos segundos no entendió dónde estaba. Luego sintió el peso cálido de una mano sobre la suya. Mateo dormía sentado en el suelo, con la espalda apoyada en el borde del estrado.
No había soltado su mano en toda la noche. Ese gesto simple, casi torpe, le apretó el pecho más que cualquier discurso. Intentó moverse y el dolor respondió de inmediato. No era el dolor ciego de antes, sino uno preciso, localizado, casi honesto. Cada músculo parecía decirle, sigues aquí, sigues viva. ¿Despierta?, murmuró Mateo, abriendo los ojos. Ella asintió. Sigo entera, dijo. Creo. Él sonrió cansado. Eso ya es mucho más de lo que te dejaron creer. Durante las horas siguientes, el palacio se llenó de pasos cuidadosos. No eran los pasos rápidos y seguros de la antigua corte, sino movimientos prudentes, desconfiados. Obreros, sirvientas, técnicos y soldados jóvenes entraban y salían esperando órdenes que nunca antes habrían aceptado de una mujer sentada en un trono. Lina los observaba en silencio. Por primera vez, nadie bajaba la mirada por lástima. La miraban esperando algo. Esa expectativa la asustó más que cualquier amenaza. Al mediodía, una anciana de manos temblorosas se acercó. Había servido a 3 generaciones del palacio. Se inclinó, no demasiado. Mi señora, dudó. ¿Qué hacemos ahora? Lina respiró hondo. Durante años le habían dicho qué hacer. ¿A quién obedecer? ¿Qué esperar? ¿Qué aceptar? Ahora, la pregunta era suya. Primero, respondió, nadie vuelve a ser tratado como una cosa. Ni aquí, ni fuera. La anciana tragó saliva y asintió. Las palabras corrieron más rápido que cualquier orden escrita. Ese mismo día, los talleres del palacio abrieron sus puertas a quien quisiera entrar. Las cocinas repartieron comida sin preguntar nombres. Los médicos fueron llamados, no para encerrar a Lina, sino para ayudar a los heridos de la noche anterior, sin distinción. Mateo no se separaba de ella. No como guardián, sino como apoyo. Ajustaba los soportes, revisaba cada tornillo, cada correa. A veces discutían. Lina quería seguir, aunque el cuerpo no respondiera. Mateo insistía en parar cuando veía el temblor peligroso en sus piernas. No tienes que demostrar nada hoy, le decía. Tengo que demostrarme algo a mí, respondía ella. Encontraron un equilibrio extraño. Ella escuchaba más. Él aprendía a soltar. Los días siguientes fueron duros. Algunos nobles intentaron negociar. Otros huyeron. Un pequeño grupo intentó un ataque nocturno, convencidos de que una mujer que había pasado años inmóvil no podría sostener el poder. Se equivocaron. No por la fuerza de Lina, sino por la red que se había tejido a su alrededor sin que ella lo notara. Los mismos que habían sido invisibles durante años ahora defendían cada pasillo. No por miedo, sino por convicción. Una noche, mientras revisaban mapas viejos en una sala lateral, Lina se quedó mirando sus propias manos. Nunca quise un trono, dijo de pronto. Mateo levantó la vista. Lo sé. Ni una corona. Ni que me sigan. Tampoco tienes que quererlo, respondió él. Solo tienes que decidir que no vas a permitir otra vez. Eso cambió algo en ella. Dejó de pensar en gobernar y empezó a pensar en proteger. Protegió el derecho a elegir. A irse. A quedarse. A fallar. Protegió incluso a quienes la odiaban, siempre que bajaran las armas. No fue fácil. Nada lo fue. Hubo noches en que el dolor la dejaba sin voz. Días en que avanzaba solo 3 pasos y sentía que había perdido todo el progreso. Momentos en que la duda regresaba como un viejo veneno. En esos momentos, Mateo no hablaba de futuro. Le hablaba del presente. Hoy caminaste hasta la ventana, decía. Hoy te sostuviste sola 10 segundos más. Hoy te escucharon sin gritarte encima. Pequeñas victorias. Reales. Un mes después, Lina salió por primera vez al balcón principal sin la plataforma flotante. El silencio fue absoluto. La ciudad entera parecía mirarla. Sus piernas temblaban. Los soportes crujían. Mateo estaba a su lado, sin tocarla,
listo para sostenerla si hacía falta. Ella dio un paso. Luego otro. No eran pasos elegantes. No eran firmes. Pero eran suyos. La multitud no gritó. Esperó. Cuando llegó al borde del balcón, Lina apoyó ambas manos en la baranda y habló. No gritó. No prometió milagros. No soy fuerte porque camine, dijo. Camino porque decidí no desaparecer. Eso fue suficiente. Con el tiempo, Aurión cambió de forma. No de golpe. No con grandes símbolos. Cambió en los detalles. Las puertas dejaron de cerrarse con miedo. Los niños entraban al palacio sin bajar la cabeza. Los trabajadores hablaban sin susurrar. Lina nunca se llamó emperatriz. Tampoco reina. Permitió que la llamaran por su nombre. Mateo volvió a su taller, pero nunca se fue del todo. Construía soportes nuevos, mejores, más livianos. Enseñaba a otros lo que sabía. Rechazó cargos, títulos, uniformes. No soy bueno obedeciendo órdenes sin sentido, decía. Lina se reía. Algunas noches, cuando el dolor era menos, caminaban juntos por los jardines. Lentamente. A veces en silencio. A veces hablando de nada. Una de esas noches, Lina se detuvo. ¿Te arrepientes?, preguntó. Podrías haberte ido. Vivir tranquilo. Lejos de todo esto. Mateo pensó un momento. Me habría arrepentido de no quedarme, respondió. Eso sí lo sé. Ella cerró los ojos. El miedo que la había alimentado durante años ya no mandaba. Seguía ahí, pequeño, controlable. Aurión no se convirtió en un lugar perfecto. Pero se volvió un lugar honesto. Y Lina, la mujer que una vez fue vista como un peso muerto, caminó cada día un poco más, no hacia un trono, sino hacia sí misma. Y eso, al final, fue la revolución más grande que ese imperio había conocido. Con los años, la historia dejó de contarse como una rebelión y empezó a recordarse como un cambio silencioso. Lina nunca caminó sin dolor. Eso no ocurrió. Hubo días en que necesitó apoyo, otros en que volvió a sentarse antes de lo esperado. Pero nadie volvió a medir su valor por la forma en que se movía. Y, por primera vez, ella tampoco lo hizo. Aurión aprendió despacio. Aprendió que el poder no siempre grita. Que no todo se arregla con decretos ni castigos. Aprendió que escuchar puede ser más incómodo que mandar, pero también más duradero. Mateo envejeció con las manos manchadas de grasa y metal. Nunca dejó de construir. No solo máquinas, sino personas seguras de sí mismas. Jóvenes que aprendían a reparar, a preguntar, a decir que no. A veces alguien le preguntaba cómo había empezado todo. Él siempre respondía lo mismo. Con una mujer a la que nadie quiso mirar. Lina siguió caminando por los pasillos del palacio, que ya no parecían tan grandes ni tan fríos. A veces se detenía frente a los vitrales restaurados, donde antes temblaban sombras. Ahora entraba luz. En noches tranquilas, apoyaba la cabeza en el hombro de Mateo y escuchaba a la ciudad respirar. No necesitaban hablar. Habían dicho lo importante hace tiempo. Nunca tuvieron estatuas. Lina lo prohibió. Tampoco fechas oficiales ni celebraciones obligatorias. Si alguna vez nos recuerdan, dijo una vez, que sea porque alguien decidió no rendirse. Cuando sus fuerzas flaqueaban, Mateo le ofrecía la mano como siempre. No para cargarla. Para acompañarla. Y así, paso a paso, sin promesas grandiosas ni finales perfectos, Lina siguió avanzando. No como símbolo. No como leyenda. Sino como alguien que aprendió, tarde pero para siempre, que vivir también es un acto de valentía.